Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, noche de primer día de moción de censura. Hemos hecho un pequeñito resumen en el segundo café, cuando todavía faltaban algunas intervenciones, y vamos a intentar hacer un segundo resumen ahora explicando esas cosas que a veces algunos percibimos que no se ven. No explicaremos tanto las anécdotas que las ha habido, sino hemos hecho un poco también un repaso a diversos medios para intentar ver exactamente qué es lo que ha llegado en comunicación sobre esta moción y lo que creemos nosotros que puede significar esta moción. Hablaremos de los que estaban, de los que no estaban, de los que han aparecido en medio de la moción y hablaremos luego finalmente de un par de temas adicionales. Hoy no tenemos titulares, prácticamente todo se va a centrar en la moción de censura y vamos a empezar un poco con esa sensación que uno tiene al leer los medios. Al leer los medios la sensación es grave error de Vox, vamos a decirlo así, oportunidad para la presentación de Yolanda Díez y desaparición de Fijo. Más o menos podían ser eso unos titulares que hemos visto muy común en los diversos medios. Pero como saben, aquí no nos dedicamos a explicar lo que explican los medios. Para eso tienen precisamente otros canales que se dedican a esto y tienen luego la endogamia propia de los propios medios que van saliendo en diversas comunicaciones. Desde aquí, la primera cosa que nos gustaría destacar es que lo que se ha constatado hoy en la moción de censura es el ínfimo nivel de la clase política española. Y vamos a entrar, digamos, a partir de ese aspecto en todo el programa de hoy. La ínfima clase de la política española hemos visto, primero, que un señor mayor de hace 40 años se ha reído directamente de algunos políticos, como el presidente del gobierno, diciéndole que era un tocho lo que estaba planteando, diciéndole que no estaba respondiendo a las preguntas. Nos ha recordado esos profesores de antaño en la universidad que algunos alumnos creían que tú les llevabas un examen de 25 hojas y te decían que eso no valía. No, pero si le he explicado aquí el de Camerón, por decirlo en la época de los 70, 80. Y decía, no, pero es que yo le he preguntado, una frase que aquí recurrimos mucho, ¿qué río pasaba por Sevilla? Con una palabra podía definirlo. Y usted me ha explicado todo para hacernos creer que es muy listo y muy inteligente, pero aún una persona con experiencia eso no vale. Algunos recordamos que cuando en su época, hace muchos años, ya fuimos profesores de universidad, también hacíamos lo mismo. Cuando hacíamos preguntas concretas, queríamos respuestas concretas. No queríamos que la gente nos explicara pues que las flores nacen en primavera, que algunos árboles frutales dan la fruta en septiembre, otros en noviembre, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se ha constatado, por un lado, es el bajo nivel de la clase política española. Como decíamos, la respuesta contundente de Tamames a Sánchez, la respuesta casi de risa, digamos, de Tamames a la vicepresidenta del gobierno, que uno le miraba la cara y decía, madre de Dios, pero esta señora ¿de dónde ha salido? Por cierto, nos da una sensación cada vez más evidente que Yolanda Díaz tiene una muy baja autoestima profesional y por eso tiene que dotarse siempre, fíjense el detalle, hoy va a ser un programa de un poco de suma de anécdotas, tiene que dotarse siempre de un respaldo falso para confirmar su poca capacidad y su baja autoestima. Recuerden, se inventó los másters hace años para demostrar en aquel nivel ínfimo que era el Ayuntamiento de Ferrol, que era una persona estudiada. Y hoy, en el Congreso, ya no puede inventárselo de los másters, porque rápidamente quería comprobado, nos ha deleitado con todas sus lecturas, desde clásicos griegos a poetas de la generación del 27, que sinceramente creemos que no se ha leído a ninguno. Y quizá ahí hubiera estado bien, como ha hecho antes el señor Tamames, que hubiera levantado la mano y le hubiera dicho, ese autor griego es genial, ¿puede citarme en qué libro escribió eso? Y seguramente Yolanda Díaz se hubiera descolocado la cara y no hubiera sabido responder. Porque en esas dos respuestas lo que hemos visto obviamente es una clase política de un nivel intelectual muy bajo, hablamos de Sánchez y Yolanda Díaz, de una capacidad
increíblemente inútil de saber contestar preguntas concretas, como ha dicho el señor Tamames. No he hablado de eso. Y ustedes han venido a hablar prácticamente de su libro. Tenían los discursos preparados. Yolanda Díaz ha sido más escandaloso porque fíjense que para ser la presentación de Sumar con el beneplácito que vamos a hablar del señor Sánchez, no ha podido despegar la mirada de los papeles. Discursos preparados, una clase política, que a esto lo sueltas un mes de autónomo o una semana y se nos mueren, se les da un infarto, por Dios. Semejante inutilidad, para algunos, es lo más destacado del debate. Y obviamente no solo ello, sino es bastante sorprendente que el líder del partido que presenta la moción abandone durante la tarde el hemiciclo. Hablamos de Santiago Abascal. No sabemos, no haremos mucho caso a lo que dice Yolanda Díaz, o creo que ha sido la de Podemos, no me acuerdo, una representante que, como ha dicho ella, no sé si voy mal vestida, pues sí, bastante mal vestida, vamos a decirlo así. Bueno, si nos vean a nosotros en el Congreso se escandalizarían. Pero la cuestión es que ha dicho que el señor Abascal no podía levantarse muy temprano porque luego tenía que hacer la siesta. No sabemos si se estaba haciendo la siesta, pero es cierto, hombre, que queda feo, Santiago, dejar solo a tu candidato. Hombre, que el Congreso a la tarde estuviera medio vacío es una vergüenza total. Pero quiere decir la importancia en el fondo que es la moción de censura. Al final la sensación que nosotros hemos comentado ya en los primeros minutos y comentábamos ayer, que es un pasar página y nos olvidamos de este tema. Porque no era el momento, lo dijimos en su momento, suerte ha tenido Vox, que Tamames en esos momentos de lucidez, vamos a decirlo así, pues ha hecho esbozar alguna sonrisa. El momento era obviamente en diciembre, el momento, y en eso es el otro personaje que hoy no estaba y se notaba que no estaba, el señor Feijóo, que hubiera tenido la gran oportunidad de confrontar el tema. Aquí ha hablado durante 40 minutos el señor Tamames, ha respondido en 1 hora 40 el señor Sánchez, un tocho que llevaba preparado, no lo vamos a negar, y que incluso ha tenido que recurrir a su teléfono móvil, por cierto. No sé qué tipo de carcasa lleva, pero bueno, cuanto menos curiosa, desde donde ha leído, suponemos, algún mensaje que le habían enviado. Es bastante sorprendente todo y denota, como decimos, esa baja clase política que tenemos. Luego han llegado todos los raritos. Hemos visto desde Rufián, que parecía que estaba sinceramente apoyado en una barra de bar. Y empezó a hablar con tono pausado. No sabemos si estaba predicando de alguna manera. Parecía ese predicador de películas americanas. Ha acabado incluso con un España, España, España. Fuera de contexto, lo estamos diciendo obviamente. Hemos visto a Héctor Esteban, que mucha gente dice, oh, qué bien, dando un discurso, con todo el respeto, del siglo XIX. Porque al final la sensación que hemos visto es que todos los políticos viven en siglos pasados. Y es normal que el señor Tamames viva en el siglo pasado, decimos con todo el respeto, pero él no deja de ser un teórico, mientras que los políticos representan que están aquí para solucionar los problemas. Decía, por ejemplo, otro elemento curioso, la señorita ahora más, esta señora Canarias que chupa de la clase política de toda la vida, que tenía claro que no iba a votar a favor de la moción de censura, que no tenía muy claro tampoco el tema. Pero claro, bien que lo del sí es sí, votó porque suponemos, le dijeron desde el Partido Socialista para llegar a algún acuerdo que votara a favor. Y eso es lo que estamos viendo en la clase política de este país. Gente sin ninguna capacidad de decisión, gente que solo va al Congreso a decir lo que les digan que tienen que decir, y gente que cuando llega un personaje, vamos a decirlo así, el señor del PNV, el señor Héctor Esteban, ha dicho un ovni. Creemos que una falta de respeto, porque luego se ha hartado de hablar de respeto, pero ese señor que estaba allí con casi 90 años estaba presentando una moción de censura, señor Esteban. No estaba jugueteando como usted con los barquitos y chorradas varias. Otro que lleva toda la vida mamando la política. Hay que empezar a decir las cosas con claridad. Tenemos una clase política de auténtica vergüenza. Unos por incompetentes, vamos a decirlo así claro, otros por aprovechados y otros
por no saber usar los tiempos en política. Y cuando uno reflexiona sobre esta moción de censura, debe pensar también una cosa importante. Muchos de los análisis que hemos leído antes del programa vienen de medios que al final parecen dictados por algunos partidos. Porque nosotros, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, hay dos momentos importantes en la moción de hoy y creemos que es importante comentarlo. Por un lado, digamos dos escenarios diferentes, perdón. Por un lado, aquellos que han visto la moción, una buena parte, entera, y por otro lado, aquellos que reciben solo las anécdotas. Obviamente, los que han visto la moción tienen una opinión diferente de los que reciben las anécdotas. Vamos por los de las anécdotas, o los que han leído los medios de comunicación, que suponemos son muchos, incluso algunos debe ser el primer momento que saben de la moción escuchando este programa. Pues los que han recibido anécdotas, obviamente quedan influenciados por la opinión del opinador de turno. Nos incluimos aquí, no tenemos ningún problema. Y nosotros siempre hasta el primer momento hemos dicho que la moción de censura de Vox era oportuna en diciembre y ahora parecía inoportuna. Algún medio utiliza incluso esta misma expresión. Algunos dicen, muchos dicen que es un balón de oxígeno a Sánchez. Obviamente encubre el tema del Tito Berni, aunque ha aparecido por ahí el señor del mediador a hacer el payaso, vamos a decirlo así de claro. Parece que está buscando que le pague a alguien para que explique más historias, porque siempre va diciendo, lo dijimos en su momento, mañana explicaré y nunca explica nada. Con lo cual, perdón, una gilipollada más, dicho con todo el respeto a este señor. Pues como decíamos, parece que es una pantalla que sirve, una cortina de humo al gobierno, y visto lo visto hoy en esas anécdotas, está claro que casi se ha hablado más de Yolanda Díaz que del propio Pedro Sánchez, con lo cual ese lanzamiento del binomio, que ojo, que aquí hemos explicado en muchas ocasiones, la unión que está pretendiendo esa coalición de izquierdas, parece que queda cada vez más clara. No es una coalición clara, también hay que decirlo, vamos a intentar verlo en unos minutos. Y decíamos, aquellos que han visto el debate, pues ¿qué han visto? Pues miren, un señor de 90 años que ha dado en algún momento una opinión que muchos españoles pensamos, que esto es un puto coñazo, que vienen los políticos con los discursos preparados como auténticos maniquís, que no saben improvisar y que les importa un huevo los ciudadanos. No es de recibo que en una moción de censura donde alguien en principio pregunta, no se respondan las preguntas. Es algo que hemos dicho en innumerables ocasiones con el señor Pedro Sánchez en las sesiones de control. No es de recibo las potestades que se otorga la señorita Meritxell Batet, que parece, no sabemos cómo decirlo, pero parece un interpuesto del gobierno, no una presidenta del Congreso. Está claro que, por ejemplo, cuando ha interrumpido el señor Ramón Tamames, debía llamarle la atención. Pero también debería pensar la señorita Batet, que en una moción de censura al presidente o a quien otorgue la vicepresidenta han de responder lo que se pregunta. Porque si no, esto se hace eterno y parecía una nueva versión del debate del Estado de la Nación que ha aprovechado, como comentábamos anoche, el gobierno para lanzar sus ideas y para atacar al líder de la oposición, que no estaba, al señor Feijóo, acusándole de connivencia con el partido que según ellos es la ultraderecha. Bueno, lo de hablar de ultraderecha se han hartado de hacerlo, también es verdad. Y fíjense, si a algún diputado se le ocurre llamar, no sé, ultracomunistas al gobierno, la señora Batet le interrumpiría. O fascistas, porque en el fondo muchos también son fascistas, de extrema izquierda, pero son fascistas. Pero de ultraderecha se permite todo. Y es ese discurso que se está otorgando, digamos, en los medios, que hace que aquellos que no hayan visto el debate, pues saben que se ha quedado, que la ultraderecha ha fracasado, sabían que no iban a lograr nada, que el presidente ha reforzado su posición y que Feijóo pues está, no se sabe muy bien dónde, también hay que decirlo con claridad. Pero el análisis más riguroso nos haría pensar lo siguiente, y vamos, digamos, a la parte que muchos supongo están esperando escuchar. Nos haría pensar, por un lado,
Una frase que ha dicho curiosamente uno de los intervinientes, cuando se ha referido al señor Tamames diciendo que aquellos tiempos, los años 70, 80, recordemos Tamames estuvo, si no nos equivocamos, hasta la cárcel, pues no son los de ahora. Totalmente correcto. Luego argumentado de otra manera, pero totalmente correcto. Con lo cual, la sensación que tenemos nosotros es que los políticos en el Congreso se han comportado como si no existieran ni las redes, ni la comunicación, ni, y aquí viene lo más grave, ni la gente que piensa por sí mismo. Porque en un escenario como el actual, y lo hemos dicho que esto es salvando distancias, obviamente, como aquel gran hermano que había, el que habla se puede equivocar, pero el que no está desaparece en muchas ocasiones. Y para nosotros queda constatado, y solo había que ver las imágenes, que ni el presidente ni la vicepresidenta estaban hoy tranquilos. El presidente, sacando ese discurso al inicio, sumando al debate a Blas Piñar, parece que Franco ya no existe, la vicepresidenta también hablando de que habían sido los movimientos sindicales, estudiantiles y feministas los que habían sacado a Franco. Perdone, Yolanda, no sé, a lo mejor usted no se enteraba porque su padre era del gremio. Pero Franco, ¿saben quién lo sacó? Lo sacó la muerte. Se murió en la puta cama. Seguramente es de los pocos dictadores que se ha muerto en la cama y que la gente que no hizo nada por moverlo alardea de que ellos hicieron todo. No, no. Se murió en la cama. Y eso es algo que hay que empezar a explicar con rotundidad. Y todos la noche antes eran franquistas. Algunos no habíamos nacido, con lo cual no nos pueden meter en ese... Ya tenemos 4 años, es decir, 6 años, perdón. No éramos conscientes, vamos a decirlo así, claro. Pero todos aquellos que alardean, nos gustaría ver qué reflexiones tenían en su casa esos días. Porque la constatación que vemos algunos con esta clase política es que explican historias, inventan historias y juegan a esa frase de Goebbels de repetir las mentiras muchas veces para que aquellos que no sigan el día a día se las crean. Y eso en el siglo XX, oiga, de puta madre, perdón, eso funcionaba. En el siglo XXI no tenemos tan claro que esas historias funcionen. Y está claro, también, que esta ha sido la moción, no de Vox, donde Abascal ha discutido con el presidente, pero bueno, lo puede hacer cada miércoles, tampoco vamos a negarlo, sino ha sido la de una persona mayor que ha repetido diversas frases y que nadie del gobierno ha sido capaz de contrarrestar. Y eso debe hacer reflexionar a muchos qué clase política había en el 70 y pico, qué clase 80, qué clase política hay ahora. Seguramente, si en el 70 y pico hubiera habido esta clase política, los Sánchez, las Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, no estaríamos ahora aquí. Y esa es la gran reflexión que habría que empezar a entender. Si hubiera habido esa clase política sin clase, sin nivel, con baja autoestima, no estaríamos aquí. Y alguno se dirá, pues qué mal asunto tenemos. Efectivamente, tenemos una situación complicada. No tanto por este país que ha salido de situaciones peores, sino porque solamente asistimos al peor nivel de clase política, más mentirosa, con menos autoestima, esto va por Yolanda Díaz, con menos categoría moral, con menos capacidad intelectual de toda la historia de la democracia. Lo peor, que encima se creen algunas cosas. Cuando ha dicho la ministra vicepresidenta Yolanda Díaz, la reforma laboral se habla en las universidades mundiales. Aparte del concepto que debería haber salido per Revert, es decir, universidades mundiales, no parece que sea la manera de adjetivarlo, pero bueno, sería universidades del mundo, pero no vamos a entrar en ese detalle. De verdad, ¿alguien se cree que la reforma laboral del PP, a la que cambió 2 comas, se habla en las universidades mundiales? Seamos sinceros. Quien crea ese discurso
solo puede ser un radical, un enamorado o alguien con una capacidad nula de pensamiento o alguien directamente poco competente intelectualmente. Y mientras, con todo esto sucediendo, pues teníamos al señor Feijóo, que podría haber sido perfectamente el protagonista del día si hubiera aceptado en diciembre y hubiera tenido un momento crucial, porque fíjense que durante la mañana sobre todo ha habido mucha atención, luego con la desaparición de muchos líderes a la tarde ha bajado, mañana será el momento obviamente a primera hora con, si no nos equivocamos, la intervención del PP y luego con la votación, pero parece que esto se va a ventilar rápido. A nadie le interesa la moción de censura, incluso ni a Vox le interesa, porque quieren pasar deprisa. Saben que ha sido un concepto erróneo en este momento. El PSOE han visto que han retratado a su líder y intentan evitar que vuelva a salir a la palestra. Y veremos mañana las respuestas del señor Tamames, que seguramente tirará de ironía. Y al final, fíjense el detalle, en este país no gustan los discursos largos. Aquí no nos va lo de Fidel Castro de 12 horas de discurso. Parece mentira Sánchez con tantos asesores no lo sepa. No nos va el mundo de Yupilandia, de Yolanda Díaz, que parece que está hablando los Teletubbies. Ya no explicamos cuando habla de las universidades mundiales, o que Franco murió prácticamente gracias a ella, o que las mujeres viven mejor ahora gracias a Yolanda Díaz, porque antes eran unas esclavas de la casa. No sabemos qué infancia ha tenido esta gente, pero está claro que con tan baja autoestima, muy buena, no debieron tener. Y decíamos, y con todo esto, tenemos a Feijóo pues de tour por las embajadas. Hombre, él decía que esto era un circo, lo recuerdan hace unos días. Él decía que no iba a participar. A él se le ofreció participar en diciembre y era el momento de confrontar. Y esto es como aquello que explican muchas veces de que cuando pasa un tren hay que cogerlo o luego es difícil de sumarse. Y a nosotros nos da cada vez más la sensación de un Feijóo apagado, de un Feijóo que no acaba de encontrar el tren, de un Feijóo rodeado de un equipo de fieles centuriones, pero que no van más allá, que siguen creyendo que esto es Galicia, y con muchas dificultades. Recuerden esas alarmas que se encendieron hace unos días en el PP, que por cierto llevan muchas semanas encendidas, pero alguien se las transmitió a algún diario. Ya hemos explicado cómo funcionan las filtraciones en este país. Tú quieres hacer llegar algo y levantas el teléfono y llamas a un periodista amigo y dices, oye, se está rumoreando esto, públicalo, pero di que son fuentes bien informadas. Y quien llama, obviamente, les aseguro que no es una secretaria, donde ya se hablaba de que quizá no se consigan, ya se empezaba a preparar el escenario, todas las comunidades que hace unos meses, con la ilusión que en principio generaba Feijóo, decían que iban a arrebatar todas al PSOE. Y lo más lamentable es que fíjense, con un presidente con un nivel intelectual bajo, con una vicepresidenta que es una vergüenza, hablamos de Yolanda Díaz, que ha aprovechado, por cierto, una moción de censura para presentar su proyecto, pero ¿dónde se cuadra eso? ¿En qué país serio se cuadra? No entendemos tampoco Matet, que no interrumpa cuando no están hablando de lo que toca hablar. Hemos visto el caso, por ejemplo, de la representante de Junts per Cat, la Nogueras, que se ha pasado el rato hablando del CNI, y dices, pero veías la cara del señor Tamames y decía, ¿y a mí qué cojones me explica, señora? Cada uno ha ido a explicar su batallita, a confirmar sus traumas y sus incompetencias. Y como el redil no hay nadie al mando, hablamos obviamente de la presidenta del Congreso, se ha convertido, y en eso quizá daríamos la razón al señor Feijóo y a otros, en un circo absolutamente vergonzoso. La moción ha confirmado que el Congreso es de una profunda inutilidad porque está lleno de inútiles, de muchos inútiles, de una mayoría de inútiles que no se preocupan de tener los pies en el suelo, sino de figurar, de intentar hacer la gracia y de intentar demostrar, como la señora Díaz, que leen muchos libros, o el señor Sánchez, que tiene que recibir un WhatsApp para saber qué cojones ha de decir. Ese es el nivel de la política en este país.
Y decíamos, Feijóo no se ha subido el tren, Feijóo se ha ido de embajadas a hacer unos canapés, y hombre, y al menos podría haber tenido ese mínimo de respeto institucional, de que la figura de la moción de censura, ahora hablamos de memoria, creo que ha habido 4 o 5 en la historia de la democracia de España, merece al menos, aunque sea que se ponga en un videojuego en el despacho, que haga alguna manifestación institucional y que no esté paseando como si no pasara nada. A él le importa bien poco, pero a los españoles seguramente, no tanto la moción, sino la situación de este gobierno les importa lo suficiente para que el supuesto líder de la oposición haga algo más que hacerse fotos en la jornada de hoy. Si hiciéramos aquello de las cartulinas rojas, seguramente todos tendrían una tarjeta roja, porque ninguno ha demostrado un mínimo de calidad intelectual y lo peor, que es lo que se les pide, política. Y decíamos que además se nos ha aparecido por ahí el mediador del Tito Berni, que ha aparecido por ahí, dice que tenía el despacho en el Congreso y que los sugieres le saludaban. Mira, vamos a decir una cosa para aquellos que no lo sepan. Seguramente los sugieres le saludaban, porque usted, si no es trabajador o diputado, no está acreditado en el Congreso. Con lo cual, cada día que entre, alguien ha de autorizar que entre. Con lo cual, claro que le van a conocer, porque cada día le van a pedir su DNI para que entre. Fantasmadas, tonterías, pocas. El personaje, lo hemos dicho en alguna vez, juega, el gobierno ha jugado desde el primer momento con que hay 2 tontos al mando, el Berni y este, y juegan a que todo sea como una pantomima. Y como tenemos a este señor, que lo único que hace es ir a los medios, suponemos, no sabemos si cobrando o no, diciendo, mañana explicaré más, ya se sabrá, ya se sabrá, ya se sabrá. Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Algunos ya empieza a aburrirnos hasta el personaje. Cuando dice temas evidentes, mentiras evidentes, y mira que aquí creo que es bastante obvio, y obviamente no queremos que nos escuche la señora Batet, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están, entre ellas la comisaria del Congreso, que se preocupan por las instalaciones del Congreso, saben perfectamente que ningún fulano entra sin estar acreditado. Bien porque trabaje, bien porque sea diputado, con lo cual en principio, bueno, en teoría trabaja, bien porque sea de las fuerzas cuerpos del Estado. Nadie más, sin una acreditación de la cual responde un trabajador o un diputado, puede entrar en el Congreso. Y menos, obviamente, tener un despacho. Los despachos no llega a alguien. Es que yo a veces cuando escucho estas historias, yo reconozco que tengo la ventaja de conocer cómo funciona. Pienso, no sé, a lo mejor alguien se lo cree. Que llega un señor de la calle, dice, hombre, hola Manolo, pasa para adentro, no pasa los controles de seguridad, abre un despacho, se sienta allí, pone los pies encima de la mesa y dice, este es mi despacho y aquí hago mis reuniones. Hombre, no funciona así. No funciona así. Cuando alguien entra externo del personal del Congreso, alguien tiene que haber informado a las porterías del Congreso con el nombre y el DNI de esa persona. Alguien, en todo caso, antiguamente ahora se vuelve a hacer lo mismo, tiene que bajar a acreditar a esa persona, por mucho que el supuesto mediador dé un abrazo a todos los ujieres. Ni un ujier se va a jugar el puesto y ni un policía por un señor al que seguramente no conocen. Y esa es la realidad. Si este señor tan claro lo tiene, que en vez de hacer estas cosas extrañas, estas imaginaciones, que según parece ya tenía cuando supuestamente trabajaba en otros lugares por Canarias, hombre, pues que lo explique, que todos estaremos muy interesados en saber el nombre de los diputados y el nombre de las diputadas, que se corrían juerga con putas, con cocaína, claro que sí, tendrían por los huevos a este gobierno. Pero cuando hablas tanto y no aportas nada, habitualmente uno tiene que empezar a dudar. Curiosamente, un día como hoy, quien parece no ha dudado, fíjense el detalle,
Porque a veces, lo hemos dicho muchas veces, sobre todo cuando hablamos de comunicación política, hay que ver los timings. Fíjense el detalle, ¿saben quién ha llegado a un acuerdo hoy con los médicos en Madrid que están en huelga? Pues alguien que ha querido dar a entender que mientras otros vaguean o se van a comer canapés, cada uno interprete lo que quiera, ella llega a acuerdos con los médicos que estaban en huelga desde hace meses. Hablamos obviamente de la señora Ayuso. Sabe jugar a los tiempos, sabe manejar las situaciones. Y eso, en política, y vamos a confesar una cosa, que en política, viendo el personal que hay en el Congreso, desconocemos, vamos a ser sinceros, obviamente los ministerios no es nuestra labor, pero no, nos referimos solamente a la clase política de los ministerios, pero viendo de dónde vienen muchos del Congreso, entendemos que es también relativamente fácil gestionarlos, porque solo que pises con los pies en el suelo, solo que reflexiones dos cosas, haces más que cualquiera de estos políticos que en su puñetera vida han sabido gestionar nada. Y decíamos, Ayuso ha logrado hoy ese acuerdo con los médicos en un día simbólico, porque es un día donde en principio, fíjense el detalle, de ella nadie iba a hablar. Pero ha conseguido algo curioso, que es que en la comunidad suya, porque no era un tema este de toda España, sino en su comunidad, se haya podido comprobar que mientras otros van de canapés, ella está negociando, por personas interpuestas obviamente, el fin de una huelga, que aunque no fuera importante, nadie va a negar que había conseguido levantar cierto eco mediático en cierta parte de la izquierda y la extrema izquierda. Y todo eso en un día donde, más día para filtrarse el dossier del caso del juez Negreira, el tema del Barça, pues un día donde se ha filtrado más información y parece que hay más árbitros implicados. Ojo a esto, porque esto puede ser un escándalo mayor. Se habla de algunos partidos concretos, ya hemos estado leyendo, un Atlético de Madrid-Barça de una semifinal, creo que he leído de la Copa del Rey, pero no me hagan mucho caso, lo he leído por encima. Hemos estado muy pendientes de este tema, donde parece que hubo decisiones muy incorrectas de un árbitro que posiblemente parece que justo unos días después se sacó una ingente cantidad de dinero. Ojo, que esto se le puede complicar mucho, no solo al Barça, sino a los árbitros, porque parece que esto no es un tema unilateral del señor Negreira, sino es un tema que puede tener más recorrido todavía. Quien parece que tiene recorrido judicial, obviamente, es el señor Puigdemont. El juez de Arena también se ha aprovechado hoy para conocerse que procesará a Puigdemont por malversación y desobediencia. Parece claro que nadie se va a quedar, a pesar de las decisiones políticas, fuera de cumplir con sus obligaciones penales. Es cierto, y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, que el independentismo no está unificado. Es más, el independentismo de Esquerra quiere ver condenado a Puigdemont, con lo cual tampoco van a hacer nada por proteger, en este caso, como si fuera aquella ballena, a Willy. Él mismo se ha metido en un charco y algunos desean que ese charco sea definitivo. Vamos a ver mañana cómo discurre esa segunda jornada, la participación del PP. Creemos que va a ser, cuanto menos, una situación complicada y luego la votación donde, salvo sorpresas, no creemos que haya ninguna novedad extraordinaria que explicar. Simplemente quedará constancia a los ojos de muchos españoles, los que lo hayan visto y los que no, que el Congreso es un lugar poco serio. Y a algunos nos preocupa, lo decimos con sinceridad, que el lugar donde radia la soberanía nacional esté llena, de mentecatos, de mentirosos, de gente con baja autoestima y de gente que desconozca los tiempos en la política y de gente, lo más importante, que no tenga los pies en el suelo ni entienda que ellos están ahí para servirles a ustedes, a mí y a todos los españoles, sean del partido que sean. Eso es algo que debería hacernos recapacitar, porque está claro que tenemos los políticos, ya se lo hemos dicho más de una ocasión, que votamos y por lo cual nos merecemos.
España pasó, como ha recordado algún diputado, de ser una de las potencias mundiales a estar, ya no hablamos índice de felicidad, que puede ser una chorrada que comentamos anoche, a ser un país mediocre. Y recuerden, el único que no ha recuperado económicamente los niveles de la pandemia, para que luego nos venga la señora Yolanda Díaz a decir que las universidades mundiales hablan y estudian sobre la reforma, ojo, del PP. Sí, deben estudiar cómo una ministra ultracomunista aplica unas medidas de un partido, según ellos, de derechas, se las apropia y dice que ha cambiado el mundo. En fin, son, sinceramente, gente de saldo, gente que a veces nos da rabia, lo decimos con toda la sinceridad, hasta podemos decir perder el tiempo hablando de ellos. Con lo bueno que tenemos en este país y con las oportunidades que hay, que estén maltratando y violando a una generación o a más de una generación con sus profundas incapacidades intelectuales, morales y lo peor, políticas. Nos vamos a emplazar mañana, en unas horitas nos vamos a Madrid, ya veremos ya supongo la votación, ya haremos desde mañana los programas, volvemos mañana noche, intentaremos hacer un programa a la mañana a ver si hay alguna novedad. En todo caso, Patreon, canal Transferencia, todas esas cosas que ustedes saben, nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.